Creer que la verdad sobre nuestros orígenes se limita a lo que se ha dicho por siglos es un error fatal, amados hermanos y hermanas en Cristo. Hay velos que han cubierto verdades esenciales, hilos divinos en la tapicería de la creación que tristemente muchos ignoran o prefieren dejar en la penumbra del misterio sin explorar. Hoy, con la unción del Espíritu Santo, vamos a descorrer uno de esos velos, a adentrarnos en una historia que para algunos ha sido silenciada, casi prohibida por la incomodidad que genera en narrativas superficiales. Hablaremos de las hijas de Adán y Eva, esas almas que poblaron la tierra primigenia, y la pregunta que ha perseguido a generaciones de buscadores de la verdad: ¿quién fue realmente la esposa de Caín? Esta no es una mera curiosidad histórica, sino una puerta a la comprensión de la providencia divina y la condición humana. Esta interrogante, aparentemente sencilla, si no se aborda con el corazón humilde y la mente abierta a la revelación bíblica, puede conducir a la más profunda confusión, incluso sembrar la semilla de la duda en los cimientos de nuestra fe. Pero hermanos míos, con la luz inmaculada de la palabra de Dios como nuestro faro inextinguible, esa misma pregunta se transforma en una poderosa revelación, un faro que ilumina el camino hacia un entendimiento más profundo sobre la soberanía inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Escuchen con atención, con el espíritu dispuesto a recibir, porque lo que estamos a punto de desentrañar no es un simple relato antiguo, no es una anécdota lejana, es un profundo misterio que revela el propio corazón de Dios y la fragilidad inherente del hombre, y cómo, incluso en los albores mismos de la humanidad, su plan magistral de redención ya estaba tejiéndose con hilos de oro y gracia. Amados, en este camino de fe que recorremos juntos, a menudo nos encontramos con pasajes o situaciones en las Escrituras que parecen desafiar nuestra lógica humana, que nos invitan a profundizar más allá de la superficie. Como su pastor y siervo, ungido para desvelar los misterios del reino, les aseguro que cada palabra en la Biblia tiene un propósito eterno, cada silencio aparente, una lección profunda. La historia de Adán, Eva, Caín y Abel no es solo el génesis de nuestra raza, es el génesis de nuestra lucha espiritual, de nuestra necesidad imperante de un Salvador. Es una batalla espiritual que se inició mucho antes de que nacieran los grandes imperios, una confrontación entre la luz y la oscuridad que aún resuena en nuestros días y que nos llama a despertar, a prepararnos, a vestirnos con toda la armadura de Dios. Piensen conmigo en aquel Edén, el jardín perfecto, un santuario de la presencia divina donde el hombre y la mujer caminaban en comunión íntima con su Creador. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios, vivían en una inocencia prístina, sin el peso del pecado, sin la sombra de la vergüenza. Eran el prototipo de la familia divina, el inicio de toda la humanidad, una semilla que florecería bajo el cuidado amoroso de Dios. Su existencia era un canto de alabanza, un reflejo de la gloria del Eterno, una promesa de lo que el ser humano estaba destinado a ser, co-creadores con Dios, guardianes de su maravillosa creación. Pero como sabemos, esa perfección fue efímera, y el camino angosto que les había sido trazado fue abandonado. Sin embargo, hermanos, en medio de esa perfección se ocultaba una verdad que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La serpiente antigua, el engañador, se deslizó en el jardín, susurrando mentiras venenosas, plantando la semilla de la duda en el corazón de Eva. Y así, por un acto de desobediencia, la humanidad cayó. Esa transgresión no fue un simple error, fue una rebelión contra la autoridad divina, una ruptura de la relación perfecta con Dios. Y esa caída, amados, trajo consigo una tormenta de consecuencias que se extendería por todas las generaciones. Un exilio de la presencia directa de Dios, una mancha que opacaría la gloria original. Fue el primer quiebre en la armonía divina, el inicio de la necesidad de redención. Adán y Eva, expulsados del Edén,
se enfrentaron a un mundo transformado por su pecado. La tierra, antes generosa, ahora requería sudor y esfuerzo para producir su fruto. La muerte entró en escena, una sombría compañera que acecharía a cada ser humano. Pero aún en esa terrible pérdida, la misericordia de Dios no los abandonó. Les vistió con pieles, un primer acto de sacrificio que simbolizaba la futura cruz y redención. Y lo más importante, les dio una promesa, una esperanza que brillaría como una luz en la oscuridad, la promesa de una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Así, en medio del dolor y la desesperación, la primera familia humana comenzó a caminar su sendero difícil, un sendero marcado por la gracia inmerecida de Dios. De esta unión, de la primera pareja humana que conoció la perfección y luego la caída, nacieron hijos. Y aquí, amados, la historia se vuelve aún más compleja, aún más reveladora. El primer hijo, Caín, llegó al mundo con la marca de la caída humana, con la tendencia al pecado inherente en su ser. Luego vino Abel, dos hermanos, dos destinos entrelazados, pero con corazones que se dirigirían en direcciones opuestas. Caín, el agricultor, y Abel, el pastor. Esta es la primera familia después del Edén, y en ella vemos reflejada la dualidad que aún habita en cada uno de nosotros, la capacidad para el bien y la inclinación hacia el mal. Aquí, en este punto, hermanos, comienza la verdadera batalla espiritual por la supremacía del alma. Amados, la narración bíblica nos sumerge en un momento crucial de la historia de la humanidad, un pasaje que, a menudo, pasamos por alto en su profunda significación. Llegó el tiempo en que Caín y Abel debían presentar ofrendas a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra, un gesto que en apariencia cumplía con el requisito. Pero Abel, con un corazón diferente, ofreció los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de su rebaño. Y no solo eso, sino también la grosura de ellos, un sacrificio que hablaba de total entrega y reverencia. Aquí vemos el contraste, no solo en la ofrenda, sino en la actitud del corazón. ¿Cuántas veces, amados, ofrecemos a Dios lo que nos sobra o lo que creemos que Él espera, en lugar de nuestro todo, de nuestro corazón más puro? La palabra nos dice que Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no así a Caín y la suya. ¿Por qué, hermanos? No fue el tipo de ofrenda en sí, sino el espíritu con el que se presentó. Abel ofreció con fe, con un corazón contrito, reconociendo la soberanía de Dios. Caín, sin embargo, lo hizo con una actitud de autojustificación, quizás con resentimiento, sin la verdadera devoción que Dios busca. Y aquí vemos la primera manifestación de un veneno mortal, la envidia. Este pecado, como un hongo oscuro, comenzó a crecer en el corazón de Caín, corroyendo su alma, apagando la luz de su espíritu. Jehová, en su infinita misericordia, se acercó a Caín, intentando guiarlo, ofreciéndole una puerta abierta para el arrepentimiento. El Señor, con una voz paternal pero firme, le preguntó a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amados, qué profunda revelación. Dios no solo ve la acción externa, sino que penetra en lo más íntimo del corazón humano, discerniendo las intenciones y los deseos ocultos. Él le advirtió a Caín sobre el pecado que acechaba, esperándolo como una bestia salvaje lista para devorarlo. Le ofreció la oportunidad de dominarlo, de elegir el camino angosto de la rectitud. Pero Caín, en su orgullo y en su ceguera espiritual, rechazó esa gracia, cerrando su corazón a la voz del Eterno. Y así, hermanos, se cumplió la trágica profecía. Caín, dominado por la envidia y el resentimiento, llevó a su hermano Abel al campo y allí lo asesinó. El primer asesinato en la historia de la humanidad.
¡Qué acto tan abominable! La sangre inocente de Abel clamó desde la tierra hasta el cielo. Un grito que aún resuena en la conciencia humana. La comunión se rompió por completo. La familia, el refugio de amor y unidad, se transformó en un escenario de crimen y desesperación. Aquí, amados, vemos la cruda realidad del pecado cuando se le permite crecer sin control en el corazón. Es un fuego consumidor que, si no es extinguido por el arrepentimiento y la sangre de Cristo, destruye todo a su paso, dejando desolación y muerte. La voz de Dios, majestuosa y llena de autoridad, confrontó a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? Caín, en su arrogancia y descaro, respondió con una pregunta que aún se repite en el corazón de muchos hoy. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Oh, qué terrible ceguera espiritual! La negativa a asumir responsabilidad, la negación de la conexión que tenemos unos con otros como hijos del mismo Creador. Dios sabía la verdad. El clamor de Abel era un testamento irrefutable, y por ese pecado Caín fue maldecido. La tierra que había absorbido la sangre de su hermano ya no le daría su fuerza. Sería errante y extranjero en la tierra, condenado a vagar sin rumbo, sin un refugio verdadero, a menos que encontrara redención. Caín, en su desesperación, clamó que su castigo era más grande de lo que podía soportar. Temía que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Y aquí, hermanos, vemos de nuevo la infinita misericordia de Dios, incluso para el pecador impenitente. A pesar de la depravación de Caín, Dios no lo abandonó por completo. Le puso una señal, una marca que serviría como protección para que nadie que lo encontrara lo matase. Esta señal no era una condena adicional, sino un testimonio de la paciencia y la gracia divina. Una demostración de que, aun en medio del juicio, Dios extiende su mano para preservar la vida, buscando siempre una oportunidad para el arrepentimiento. Es un milagro de la gracia de Dios, una muestra de que Él no desea la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Y aquí es donde la trama se espesa, donde la mente humana comienza a cuestionar los silencios de las Escrituras, donde surge esa pregunta tan persistente, tan intrigante: ¿quién fue la esposa de Caín? La Biblia narra que Caín salió de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y allí, dice la palabra, conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Alto, ¿cómo es posible? Si solo existían Adán y Eva, y luego Caín y Abel que había muerto, ¿de dónde vino esta mujer? Esta es la historia prohibida para muchos, un misterio que ha llevado a teorías descabelladas y a la incredulidad, un punto de tropiezo para aquellos que no confían plenamente en la sabiduría de la palabra divina. Pero, amados, no hay misterio que la luz de la palabra de Dios no pueda iluminar, no hay silencio aparente que no contenga una verdad profunda. La respuesta a esta pregunta, que ha turbado a tantos, es más sencilla y a la vez más profunda de lo que imaginan. La clave, hermanos, no reside en buscar seres extraterrestres o tribus desconocidas, sino en comprender la naturaleza misma de la creación divina y la intención del Creador. Es un llamado a la fe, a la confianza en que Dios, en su sabiduría infinita, dispuso cada detalle de la historia humana de una manera perfecta, aun cuando a nuestros ojos limitados pueda parecer incomprensible. La verdad, a menudo, no es un camino tortuoso, sino un camino angosto y claro que nos lleva de vuelta a la Biblia. Permítanme guiarlos a un pasaje que a menudo pasamos por alto en nuestra lectura rápida de Génesis, pero que es la clave que desbloquea este misterio prohibido. Volvamos a Génesis capítulo 5, versículo 4. La palabra de Dios declara con claridad meridiana: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Escuchen bien. Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set.
tuvieron muchos hijos e hijas durante sus largos años de vida. Este versículo es el faro en la oscuridad, la respuesta directa a la pregunta de quién fue la esposa de Caín. La Biblia lo dice explícitamente, sin rodeos, para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Aquí está la simple pero poderosa verdad. Caín tomó por esposa a una de sus hermanas o quizás a una de sus sobrinas, una hija de Adán y Eva. Entiendo que esta idea puede parecer inquietante para nuestra sensibilidad moderna, educados como estamos en las leyes morales y sociales actuales. Pero debemos entender el contexto. En los primeros días de la humanidad, con solo 2 individuos para iniciar la raza humana, la procreación solo podía ocurrir de esta manera. Era una necesidad imperativa para cumplir el mandamiento de Dios de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Sin esta unión, la humanidad simplemente habría llegado a su fin, y con ella, el plan redentor de Dios, la promesa de la cruz y redención, se habría desvanecido antes de empezar. No había otras personas en la tierra. Adán y Eva eran los únicos progenitores de toda la humanidad. Por lo tanto, sus hijos e hijas tenían que casarse entre sí. No había otra opción. Las leyes de incesto que conocemos hoy y que Dios estableció posteriormente a través de Moisés en Levítico, aún no existían. Esas leyes fueron dadas en un momento posterior, cuando la humanidad ya se había multiplicado y existía una población suficiente para evitar los matrimonios entre parientes cercanos. Dios, en su infinita sabiduría y previsión, dispuso las cosas de una manera que asegurara la continuación de la raza humana, incluso si eso significaba que los primeros matrimonios serían entre hermanos. Es una muestra más de la inquebrantable sostenibilidad del plan divino, un testimonio de su cuidado providencial. Amados, deténganse a reflexionar por un momento en la perfección del diseño de Dios. Al principio, el material genético de Adán y Eva era puro, sin las mutaciones y defectos que se acumularían con el tiempo debido al pecado y al envejecimiento de la raza humana. Por lo tanto, el riesgo de anomalías genéticas por la unión entre hermanos era mínimo o inexistente en ese punto inicial. Fue solo a medida que el pecado se arraigaba más profundamente en la línea de la humanidad, a medida que la degeneración genética comenzó a manifestarse, que Dios, en su misericordia, estableció las leyes contra el incesto. Estas leyes no eran solo para la moralidad, sino también para la salud y el bienestar de su pueblo, para mantener la integridad de la semilla que florecería hacia la redención. Así que, el misterio de la esposa de Caín no es un misterio en absoluto para aquellos que leen la palabra con ojos espirituales. Es una verdad simple, lógica dentro del contexto original de la creación. Y si esta verdad les produce alguna inquietud, piensen en la grandiosidad del plan de Dios. Él no solo creó al hombre, sino que también proveyó los medios para su supervivencia y propagación, incluso en las circunstancias más singulares. Cada paso de la historia, cada nacimiento, cada unión, incluso aquellos que nos parecen extraños hoy, estaba bajo la supervisión de la mano soberana de Dios. Es un recordatorio poderoso de que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y su plan se cumplirá, no importa cuán complejas parezcan las circunstancias. Pero ahora, amados, profundicemos más allá de la mera respuesta histórica. ¿Qué lecciones espirituales nos enseña esta historia prohibida? En primer lugar, nos enseña sobre la persistencia del pecado. Desde el Edén hasta Caín, vemos cómo el veneno de la desobediencia se extendió, cómo el mal germinó en el corazón humano, transformando la envidia en asesinato. Esta es una verdad que debe resonar en cada uno de nosotros hoy. El pecado no es un juego, no es una trivialidad. Es una tormenta que amenaza con destruir nuestras almas, una fuerza oscura que busca devorarnos si no la confrontamos con la armadura de Dios. Despierten, amados, porque el enemigo acecha
y si le damos la más mínima ventaja, tomará control y nos arrastrará a la destrucción. El camino de Caín fue un camino angosto que él mismo desvió, un sendero de egoísmo y rebelión que lo llevó lejos de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, enfrenta esa misma elección diariamente. ¿Elegiremos el camino de la sumisión y la obediencia o el sendero fácil del yo, de nuestros propios deseos y pasiones? Recuerden las palabras de Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La historia de Caín es un eco de esa advertencia, un llamado a la urgencia espiritual para examinar nuestros corazones, para preguntarnos honestamente dónde estamos parados hoy. ¿Estamos construyendo sobre la roca o sobre la arena movediza del pecado? Aquí viene la parte difícil, amados. Aquí es donde mi corazón pastoral debe ser también una voz profética, un llamado a la acción inmediata. Muchos de ustedes han cargado con envidia en sus corazones, con resentimiento, con orgullo, con las mismas semillas que florecieron en el alma de Caín. Han permitido que esa oscuridad crezca, que apague la luz del Espíritu Santo en sus vidas. Se han justificado, han culpado a otros, han ignorado la voz de Dios que les ha hablado una y otra vez. Despierten de su letargo espiritual. El pecado está a la puerta, esperando. Y si no se arrepienten, si no se vuelven a Cristo hoy, esa oscuridad los consumirá, los llevará por un camino de perdición del que quizás no puedan regresar. Arrepiéntanse, no mañana, no la próxima semana, sino ahora. El tiempo se agota. La paciencia de Dios es infinita, sí, pero nuestra vida en la tierra es finita, un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No jueguen con su salvación, no minimicen la seriedad del pecado. Así como Dios confrontó a Caín, Él los está confrontando a ustedes en este momento. Sientan el fuego del Espíritu Santo quemando la inmundicia en sus corazones, llamándolos a la pureza, a la santidad. Es un llamado a la vida, a la verdadera vida que solo se encuentra en Cristo, el único que puede limpiar su alma de toda mancha, de todo residuo de Caín que pueda habitar en ustedes. Pero en medio de este llamado urgente al arrepentimiento, hay una esperanza gloriosa. La historia de la humanidad, a pesar de la caída y el fratricidio, es también una historia de la persistencia de la gracia divina. A través de la línea de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva como reemplazo de Abel, la línea de la promesa continuó. Dios no abandonó a la humanidad. En vez de eso, Él comenzó a tejer un plan de redención que culminaría siglos más tarde en la cruz y redención de nuestro Señor Jesucristo. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la mano de Dios está obrando, preparando el camino para la salvación, para el refugio eterno que Él ha preparado para sus hijos. Cada vida que siguió a Adán y Eva, cada generación, era parte de este tapiz divino. Dios no solo permitió que la humanidad continuara, sino que la guió, la formó, la preparó para la llegada de su Hijo unigénito. Desde el principio, Dios ya tenía un plan, un camino para que el hombre caído fuera restaurado a la comunión con Él. Y ese plan, amados, nos lleva a la mayor manifestación de amor y misericordia que el universo jamás ha conocido, el sacrificio de Jesús en la cruz. Él se convirtió en el Cordero sin mancha, el verdadero Abel, cuya sangre no clama venganza desde la tierra, sino redención y perdón para todo aquel que cree. Piensen en el amor del pastor, quien no solo nos llama a sus ovejas, sino que también nos busca cuando nos perdemos, nos cura cuando estamos heridos y da su vida por nosotros. La historia de Caín y Abel y la provisión de las hijas de Adán y Eva es un testimonio de la paciencia de este pastor divino. Él permitió que la vida continuara, no para que el pecado reinara, sino para que la gracia sobreabundara.
Y es por esa gracia que hoy tenemos la oportunidad de escapar del destino de Caín, de la maldición del pecado y de abrazar la vida eterna que Cristo nos ofrece. ¡Qué privilegio inmerecido! ¡Qué amor tan insondable! Ahora, detengámonos y pensemos en la profundidad de la enseñanza aquí. Cuando Caín fue desterrado, vagó por la tierra de Nod. Sin embargo, la Biblia nos dice que tomó esposa y tuvo un hijo. Esto demuestra que la vida continuó, que la línea humana se expandió rápidamente, incluso después de la tragedia. La bendición de Dios de fructificar y multiplicarse no fue anulada por el pecado. Más bien, se convirtió en el medio por el cual Dios preservaría una semilla que florecería hacia la promesa, una simiente a través de la cual el Mesías, nuestro Señor, un día vendría al mundo. Cada nacimiento era un acto de esperanza, un paso más hacia el cumplimiento del plan divino. La sociedad que Caín construyó en la tierra de Nod es otro punto de reflexión. Él edificó una ciudad y la llamó Enoc, por el nombre de su hijo. Esto nos muestra la naturaleza humana de querer construir, de establecerse, incluso después de un acto tan atroz. Pero una ciudad construida sobre la sangre derramada, sobre la huida de la presencia de Dios, carece de un fundamento sólido. Es una ciudad que sin la gracia divina está destinada a caer. ¿Y cuántas veces, amados, nosotros intentamos construir nuestras propias vidas, nuestras propias ciudades, sobre cimientos de orgullo, de ambición egoísta, ignorando la única roca verdadera, que es Cristo Jesús? Y al final, esas edificaciones, sin el refugio de Dios, colapsarán. En esta narrativa, hermanos, no solo vemos el oscuro camino del pecado, sino también la constante luz en la oscuridad que Dios proyecta sobre la humanidad. Él no solo castigó a Caín, sino que también lo protegió con una señal. Él no solo lamentó la muerte de Abel, sino que proveyó a Set. Y a través de Set, la línea genealógica que conduciría a la venida de Jesús fue preservada. La historia de la humanidad no es una serie de accidentes, sino una coreografía divina, un plan maestro que se despliega con precisión milimétrica, siempre apuntando hacia la cruz y redención, hacia la victoria final sobre el pecado y la muerte. No hay caos que pueda detener el plan de Dios. Así que, amados, cuando piensen en la historia prohibida de las hijas de Adán y Eva o en la esposa de Caín, no la vean como un obstáculo para su fe, sino como una oportunidad para profundizar en ella. Es una invitación a confiar plenamente en la palabra de Dios, incluso en los pasajes que nos parecen incómodos o difíciles de entender a primera vista. Es un recordatorio de que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Él es el arquitecto divino, el maestro tejedor de la historia, y cada hilo, cada nudo, cada aparente imperfección forma parte de una obra de arte gloriosa que revela su carácter santo y su amor incondicional. Ahora, hermanos y hermanas, permitámonos un momento de introspección profunda. La historia de Caín no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios corazones. ¿Cuántas veces la envidia, el resentimiento o el orgullo nos han llevado a tomar decisiones equivocadas, a dañar a nuestros hermanos, a alejarnos de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos permitido que el fuego del Espíritu Santo sea apagado por la tibieza de nuestra fe o por la obstinación de nuestro espíritu? Es hora de despertar, de sacudirse el polvo del letargo espiritual y de responder al llamado urgente de nuestro Salvador. El Señor nos ha dado una puerta abierta para la reconciliación, una oportunidad para el arrepentimiento y la transformación. No sigamos el camino de Caín, que endureció su corazón y se alejó de Dios. Más bien, imitemos a Abel en su fe y obediencia, y sobre todo, imitemos a Cristo, quien nos mostró el camino perfecto de amor y sacrificio. Hoy es el día de volver a casa,
de buscar el refugio seguro en los brazos del Padre, de confesar nuestros pecados y de aceptar el perdón que Él nos ofrece gratuitamente. No hay pecado demasiado grande que la sangre de Jesús no pueda lavar. No hay corazón demasiado endurecido que el Espíritu Santo no pueda ablandar. Este es un llamado a la decisión radical. No se queden en la superficialidad de una fe cómoda. El mundo está en una batalla espiritual constante y la indiferencia es un lujo que no podemos permitirnos. Es hora de comprometerse plenamente con Cristo, de entregarse sin reservas, de permitir que Él transforme cada área de sus vidas. Dejen que esta historia prohibida se convierta en una historia de revelación para ustedes, una que los impulse a una mayor intimidad con Dios, a una comprensión más profunda de su palabra y de su plan eterno para la humanidad. Que esta verdad sea una semilla que florezca en sus corazones, produciendo frutos de justicia y santidad. La genealogía de Adán es un testimonio de la fidelidad de Dios. A través de todos los altibajos, las tragedias y los triunfos, Dios ha mantenido su promesa. Cada nombre, cada nacimiento, cada generación nos acerca más al momento en que la luz en la oscuridad máxima, Jesucristo, vendría al mundo. Él es el cumplimiento de todas las promesas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que puede ofrecernos la verdadera redención y la vida eterna. Sin Él, la historia de la humanidad sería una tragedia sin fin, un ciclo de pecado y muerte. Pero con Él hay esperanza, hay perdón, hay vida abundante y eterna. Piensen en sus propias genealogías, en las historias de sus familias. Hay patrones de pecado que necesitan ser rotos, hay heridas que necesitan ser sanadas, así como la historia de Caín nos muestra la propagación del pecado. La historia de la línea de Set nos muestra la propagación de la gracia. Dios está siempre dispuesto a iniciar una nueva línea, un nuevo comienzo, si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos y a volvernos a Él. No importa cuán oscura haya sido su pasado, no importa cuán grandes sean sus pecados, la cruz y redención de Cristo es más poderosa, más grande, más sanadora. Él puede hacer nuevas todas las cosas, restaurar lo que estaba roto, traer vida donde había muerte. Amados, la vida es una oportunidad para glorificar a Dios, para vivir de acuerdo a su voluntad. La historia de Adán y Eva, de Caín y sus descendientes, es un recordatorio de que cada elección tiene consecuencias eternas. Cada paso que damos en este camino angosto tiene un impacto, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean, y quizás en generaciones futuras. Por eso, es imperativo que vivamos vidas de santidad, de obediencia, de amor por Dios y por nuestro prójimo. Que seamos una luz en la oscuridad, un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. No seamos una piedra de tropiezo, sino un faro de esperanza. Y ahora, quiero hacerles una invitación que resonará en la eternidad. Si hoy, al escuchar esta historia, al reflexionar sobre la profundidad del pecado y la inmensidad de la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha tocado su corazón, si sienten el fuego del Espíritu Santo encendiéndose en su alma, es porque Dios los está llamando. Es un llamado a la rendición, a la entrega total a Jesucristo como su Señor y Salvador. No permitan que este momento de claridad se desvanezca. No pospongan la decisión más importante de sus vidas. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de aceptar a Cristo. No importa lo que hayan hecho. No importa cuán lejos se sientan de Dios. Su amor es más grande que cualquier barrera. Él tiene una puerta abierta para ustedes, una oportunidad para un nuevo comienzo. Solo necesitan arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús como el Hijo de Dios y confesarle como su Señor. Él los perdonará, los limpiará, los transformará y los guiará por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Esta es la verdad central de la Escritura, el mensaje que ha perdurado a través de los siglos, la única esperanza para la humanidad caída.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Piensen en el refugio que encuentran las ovejas bajo el cuidado de su pastor. Asimismo, al entregar sus vidas a Cristo, encontrarán un refugio seguro para su alma, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una seguridad que nada ni nadie puede quitarles. Ya no serán errantes como Caín, sino peregrinos con un destino claro, con una esperanza inquebrantable. Su vida tendrá propósito, dirección, y el amor de Dios será su guía constante. Él los tomará de la mano y los guiará a través de las tormentas de la vida, llevándolos a puertos seguros, a pastos verdes y aguas de reposo. No hay mayor bendición. Amados hermanos y hermanas, no dejen que la intriga histórica los distraiga de la profunda verdad espiritual. La pregunta sobre la esposa de Caín nos lleva, en última instancia, a la magnificencia del plan de Dios para la redención. Nos enseña que Dios está en control, que su providencia es inquebrantable y que su amor es eterno. Que cada uno de ustedes hoy tome una decisión consciente de seguir a Cristo, de entregarle sus vidas y de permitir que Él los guíe por este camino angosto que conduce a la vida eterna. Que la semilla que florecerá en sus corazones sea la de la fe, la esperanza y el amor, produciendo una cosecha abundante para la gloria de Dios. Escribe en los comentarios: yo acepto a Cristo, si hoy tomaste una decisión eterna. ¿Qué parte del mensaje tocó tu corazón? Cuéntalo abajo. Tu testimonio es un faro de luz en la oscuridad para otros que aún están buscando. Únete a esta comunidad de fe que busca a Cristo cada día. Tus palabras pueden ser la inspiración que alguien necesita para abrir su corazón al Salvador. No subestimes el poder de un testimonio transformado por la gracia divina. Permite que tu experiencia sea una herramienta en las manos de Dios para alcanzar a otros, para encender el fuego del Espíritu Santo en corazones sedientos. Suscríbete para seguir recibiendo la palabra de Dios directamente a tu corazón. Únete a esta comunidad de fe que busca a Cristo cada día, que lucha la batalla espiritual con la armadura de Dios y que se regocija en la esperanza de la cruz y redención. No te pierdas ninguna de las revelaciones que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Haz clic en la campana para activar las notificaciones y ser parte de este movimiento espiritual que está despertando a las almas dormidas. La palabra de Dios es viva y eficaz y te transformará día a día. Compartan este mensaje con aquellos que necesitan escuchar la verdad, con aquellos que buscan respuestas, con aquellos que están perdidos en la oscuridad. Que esta poderosa verdad sobre los orígenes y la gracia de Dios, sobre el misterio de las hijas de Adán y Eva, resuene en cada rincón del mundo, trayendo esperanza, fe y arrepentimiento. Que muchos más encuentren el refugio en el Pastor de Pastores. Que la luz en la oscuridad brille intensamente, disipando toda sombra de duda y trayendo a la luz la gloriosa verdad de Cristo, nuestro Salvador. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que el fuego del Espíritu Santo los llene de poder para vivir una vida que honre al Padre, y que caminen firmemente en el camino angosto, sabiendo que el gran pastor está siempre con ustedes, guiándolos, protegiéndolos y preparándolos para su venida gloriosa. Que Dios les bendiga abundantemente, ahora y para siempre. Amén.